La sesión se denomina Normatividad Nacional para la Defensa de los Derechos de las Mujeres. Entonces, como su nombre lo dice, vamos a abordar el tema de la legislación nacional. Vamos a abordar el tema, evidentemente, no solamente es analizar la norma, porque también es un tema importante, pero a su vez también es un poco complejo. Y si le diéramos, digamos, el tiempo necesario a cada una de estas normas que vamos a abordar, pues se nos iría definitivamente la sesión, incluso para hablar de la reforma constitucional. Hay ahora seminarios, hay incluso cursos muy completos. Sin embargo, vamos a abordar temas, como ya les decía, el tema de la reforma constitucional será nuestro primer elemento. El primer tema será la reforma constitucional de 2011, una reforma trascendental, fundamental en materia de derechos humanos, y veremos qué implica esta reforma. Nos concentraremos en el artículo primero, porque la reforma implica varios artículos, pero solamente el artículo primero es el que vamos a analizar. Vamos a ver qué es lo que se reformó en este sentido. Es una reforma, pues, que si bien es sobre la materia de derechos humanos, también tiene toda una intención y, por supuesto, un peso en el ámbito jurídico, en la normatividad de los derechos humanos. Tiene una trascendencia. Entonces, vamos a verlo en ese sentido. Vamos a ver también lo que se refiere a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Pero antes de entrar a estas leyes generales, leyes específicas que reconocen los derechos de la mujer, también vamos a hablar de la Constitución de la Ciudad de México. La Constitución Política de la Ciudad de México es un documento que, pues, ya les platicaré un poco sobre cómo se diseñó, y ahora que entrará en vigencia ya en pocos días, estará en vigencia nuestra nueva Constitución. Es todo un análisis, porque reconoce derechos emergentes que nuestra propia Constitución reconocía en su momento, y esto, pues, va abonando, va enriqueciendo este marco jurídico a nivel nacional. Hablaremos entonces también en este sentido de la Constitución Política de la Ciudad de México. Veremos algunos componentes generales, algunos, como les decía, derechos emergentes que ahí están reconocidos, y veremos, como ya les comentaba, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. También revisaremos de manera general la Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres, y por último la Ley General para prevenir y eliminar la discriminación. Vamos a ver las leyes de manera muy general, porque hablar de cada una de ellas, pues, es todavía un tema bastante amplio, y por supuesto que tiene sus particularidades. Y al final, si el tiempo nos los da y nos los permite, vamos a abordar un caso, vamos a analizar un caso que tiene relación no solamente con los derechos de la mujer, sino con un contexto como el que vivimos en la actualidad, un contexto complicado, un contexto en donde las propias instituciones y el Estado en particular, pues, ha venido, pues, omitiendo muchas obligaciones que tiene constitucionalmente y en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Esto a lo mejor, pues, será un caso paradigmático, porque como este caso que vamos a abordar más adelante, no ha habido ninguno. No hay ningún caso, algún antecedente de ese tipo. Ya les platicaré de qué se va a tratar el caso, y esto nos ayudará a analizar el tema de los derechos de la mujer, pero también nos va a ayudar a analizar cómo estos mecanismos de exigibilidad, de justiciabilidad, muchas veces no son tan eficaces y efectivos como deberían de ser. Sin embargo, este caso, pues, comprende diferentes dimensiones, y desde el actuar también de los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, también de las instituciones encargadas de procurar, de impartir justicia, y todo esto nos va a abonar para el análisis, para aterrizar en un caso concreto esto de las normas jurídicas. Si bien tenemos que analizar el tema de cómo exigir y cómo hacer justiciables los derechos humanos,
tenemos que ver también que una realidad como la que vivimos en la actualidad, pues es compleja y muchas veces no se posibilita en ese sentido la defensa, el ejercicio, la garantía de los derechos humanos. Vivimos en un contexto complejo en la actualidad, un contexto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. El informe interamericano, un informe que publicó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, da cuenta de ello. Una de las primeras afirmaciones que hace este informe es que en México se vive una crisis de derechos humanos. Ya hablar de una crisis de derechos humanos es preocupante, es alarmante, y este informe da cuenta de esta situación. ¿Y por qué esta afirmación de una crisis de derechos humanos? Casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, casos de tortura, casos pues en donde también está implicado agentes del Estado. Entonces, esta es una realidad que no podemos dejar a un lado, y es algo que también nos va a ayudar a comprender y analizar, incluso desde estos modelos, incluso desde el modelo ecológico, cómo esto va incidiendo desde lo micro, cómo incide en otras situaciones, incluso estructurales, culturales, cómo van incidiendo en esta realidad que vivimos en la actualidad. Entonces ya hablaremos un poco sobre esa situación, hablaremos del contexto. Es importante hablar del contexto y relacionarlo con el texto. Como bien lo decía Paulo Freire, ustedes recuerdan de este educador popular, decía en algún momento que hacía una crítica sobre las virtudes del educador, de la educadora, y una de esas virtudes decía que el educador o la educadora tendría que vincular el texto con el contexto. No podemos hablar del texto sin analizar el contexto. Por eso hablar del tema de derechos humanos es complejo. También nos lleva a problematizar. Entonces tendremos que problematizar en ese sentido. Lo más sencillo en una sesión de este tipo sería recitarnos todos los artículos de la ley, leerlos todos prácticamente. Y entonces ustedes dirían, bueno, ¿y qué sentido tiene que leamos todos los artículos? ¿Qué relevancia tiene? ¿Qué significado? ¿Qué trascendencia? Incluso ese conocimiento, ¿cómo es relevante para mí? Está muy bien que estén ahí reconociendo los derechos, pero la otra situación es cómo hacerlos una vivencia, que se garanticen, que se respeten, y por eso tenemos que contrastarlo con el contexto actual. De eso hablaremos en esta sesión. La metodología que yo les propongo es que sea participativa. Esto implica que todas y todos tenemos que ser protagonistas de este proceso. Y al decir participativo, no solamente es vertir las opiniones. Decir participativo implica también comprometernos con el proceso. Y eso del proceso, pues es parte también del compromiso. Es también asumir la responsabilidad como un sujeto activo en un proceso educativo. No podemos ser personas pasivas que estemos ahí solamente esperando a que nos den la información. Que normalmente así nos han acostumbrado, ¿no? En la educación tradicional. Que, dicho sea de paso, Paulo Freire hacía una crítica de esta educación tradicional, que decía que las personas pues, son consideradas desde esta visión como una vasija vacía, que hay que llenar de conocimientos, porque no sabe nada. Entonces no podemos partir de esa idea, y que ahí hay una crítica importante. Las personas tienen cierta experiencia y conocimiento, y tenemos también que aprovechar, y tenemos que aprender todas y todas de todos y todas. Entonces ese aprendizaje es mutuo. Ustedes espero que se lleven información útil, aprendizajes también, pero también nosotros, cada una y cada uno de nosotros que estamos aquí, también vamos a aprender de ese proceso. ¿Ibas a comentar algo?